Bueno, muy bien. Vamos a ver entonces qué ocurre, ¿sí?, con esta zona del diagrama. Bien. Y para eso vamos a empezar estudiando, ¿sí?, porque es un poquito más fácil de entenderlo, qué es lo que pasa exactamente en el punto eutéctico. Bien. Fíjense, el punto eutéctico, para este caso particular, para este sistema plomo-estaño, se da cuando la composición del sistema es 61,9% de estaño. Bien, 61,9% de estaño. ¿Sí? Entonces, fíjense, lo que me dice el diagrama de equilibrio es, yo arranco de un punto a una temperatura líquida, a una temperatura donde el sistema es líquido, ¿sí? Fíjense algo interesante que es que en frío, ¿sí?, y logro bajar al líquido por debajo de ambas temperaturas de fusión individuales, ¿sí? El eutéctico tiene una temperatura de solidificación, donde ocurre la transformación eutéctica, que es más baja que ambas dos, ¿sí?, que cualquiera de las dos temperaturas de fusión individuales. Bien, es más baja que los 327 grados que habíamos visto acá y de los 232 grados del estaño que habíamos visto acá. Entonces empezamos a enfriar, se mantiene líquido, se mantiene líquido, se mantiene líquido, se sigue manteniendo líquido. Y cuando llegamos a esta temperatura, que es la temperatura eutéctica, ¿sí?, 183 grados, siempre está marcada en los diagramas, lo que pasa es que se forma el sólido compuesto por ambas fases, por alfa y por beta. Bien. Y lo hace de una manera muy particular, que es esta que está ilustrada acá. Y esto pasa, hay distintas variantes de lo que se llama la morfología eutéctica o la forma que adoptan las fases. Esencialmente lo hace con esta forma que está acá. Uno podría pensar, por ejemplo, que se forma algo como esto, digamos, donde tenemos algunos granos, ¿sí?, vamos a dibujarlo de esta manera, que podrían ser algunos granos puramente de beta, por ejemplo, y otros granos de alfa, ¿sí? Entonces, hacemos un grano de alfa acá, vamos a hacer algo para que sea representativo, y que acá hay otro grano, se forma otro grano de alfa, bien, que este es un grano de beta, digamos, o este también puede ser un grano de alfa, no sé, lo que sea, se forman distintos granos de alfa y de beta. Eso podría ser una opción. No es lo que pasa, ¿bien? Esto efectivamente no es lo que ocurre, ¿sí? Lo que ocurre es que se forma una microestructura, ¿bien?, una forma que adoptan las fases, como esta que está acá, ¿bien? Es una estructura de láminas, ¿bien?, donde que cuando la vamos a ver al microscopio, o sea, la ilustramos de esta manera, porque cuando la vamos a ver al microscopio se ve de esta manera que está acá. Bien, esto es un nuevo microconstituyente, ¿sí? El microconstituyente como concepto es diferente a las fases porque es una zona del sólido o del líquido o lo que sea, es una zona del sistema que tiene propiedades regulares cuando la vamos a ver al microscopio. Bien, y que efectivamente tiene sus propiedades mecánicas, por ejemplo, ¿bien? Porque las propiedades mecánicas de este microconstituyente son diferentes, es una combinación de las propiedades mecánicas de las fases individuales que lo componen, ¿sí? Está formado por láminas de alfa, por láminas de beta, pero en sí mismo lo podemos caracterizar como un único constituyente del sistema, ¿bien?, que tiene sus propias propiedades mecánicas y son distintas a las de son propiedades distintas a las de los componentes. O de los componentes no, de las fases que lo componen, que lo forman, ¿sí? ¿Cómo es esto? Digamos, si nosotros tuviéramos puramente granos de alfa y tiramos del material, hacemos un ensayo de tracción, da un valor. Si tenemos todos granos de beta, hacemos un ensayo de tracción, da otro valor. Ahora, si tenemos todos granos de microconstituyente eutéctico, ¿sí?, de las laminitas de alfa y beta, eso va a tener un valor particular y característico, ¿sí? Y es una zona de alguna manera regular de cómo se ordenan las fases. Bien, tiene nombre y apellido en cuanto a sus características, por eso lo distinguimos como microconstituyente. Entonces, la primera distinción que vamos a hacer es, las fases en sí mismas son microconstituyentes, bien, pero no siempre son el único microconstituyente que hay, ¿sí? Una fase pura, por ejemplo, cuando estudiamos el caso por acá, que teníamos fase alfa, ¿sí?, enfriábamos, teníamos fase alfa hasta temperatura ambiente, ahí el microconstituyente es la fase, ¿sí?, coincide. Ahora, cuando nosotros enfriamos, por ejemplo, por acá, y aparecía los granos de alfa, ¿sí?, estos eran los granos de alfa con las pintitas, digamos, de beta en el interior, son dos fases y cada fase individualmente es un microconstituyente. Ahora, en este caso, tenemos dos fases
pero las dos fases forman un único microconstituyente que es diferente, ¿sí? Que es este microconstituyente, en este caso es lo que llamamos el microconstituyente eutéctico. Bien, en el caso de los aceros vamos a ver que a los microconstituyentes se les suele dar un nombre particular. Nosotros no lo vamos a hacer para los diagramas básicos, vamos a ir a ver eso cuando veamos hierro-carbono. Bien, ¿y por qué ocurre? Y bueno, lo vamos a aplicar muy en detalle ahora y esto nos va a servir como concepto para entender por qué se da un microconstituyente muy particular en los aceros que se llama la perlita, ¿sí? Lo decimos ahora y lo retomamos en el capítulo de aceros. Pero esencialmente, fíjense, acá hace un diagrama, bien, enfoquémonos en eso. Vamos a ver a medida que empieza a formarse el núcleo sólido, ¿sí? Acá se forma el núcleo sólido que crece en estas direcciones, digamos. Acá tenemos esta parte de acá de la probeta metalográfica. Esto siempre se hace como disquitos porque representa una probeta metalográfica, que es lo que se ve en un microscopio. Es el líquido, y a medida que crece, imagínense que se forma una fase, un pequeño granito de beta, ¿sí? En este punto, acá estamos en el enfriamiento, acá en esta transformación, en una parte del líquido se forma un granito de beta, ¿bien? Y ese granito de beta empieza a crecer, ¿sí? Pero cuando empieza a crecer, trata de hacerlo para todos lados, pero lo que ocurre es que a medida que empieza a crecer, ¿sí? Empieza a deshacerse de los átomos de plomo, ¿sí? Porque en el sistema empieza a sobrar plomo, ¿bien? En el líquido, digamos, a medida que va creciendo el sólido beta, alrededor del sólido beta, ese sólido beta se forma chupando, digamos, de alguna manera los estaños que hay en el líquido y dejando al líquido muy enriquecido en plomo. Entonces se da un fenómeno por el cual ese plomo es como que lo saca hacia los costados, si avanza un frente de solidificación, ¿sí? En un sentido. Por supuesto esto es una idealización, no es siempre regular, fíjense que tiene formas medias particulares, pero esta estructura de láminas se da debido a que a medida que va creciendo el sólido en una dirección, se deshace, el líquido queda enriquecido en plomo, y esas son las zonas donde, como hay más plomo, nuclea el otro sólido, ¿sí? El sólido alfa, que es rico en plomo. Bien, entonces eso es lo que hace que vaya creciendo esta estructura a modo de laminitas, bien, porque es como simbióticos, se van retroalimentando una con la otra, bien. La lámina de estaño crece, se deshace de los plomos, y los plomos, por supuesto, crecen y se deshacen de los estaños, que no les sirven. Entonces, ese crecimiento de alguna manera cooperativo de las láminas es lo que da origen a el microconstituyente particular que vemos en el caso de los eutécticos, ¿sí? Este es un tipo de microconstituyente. Hay otro de morfología, hay otras morfologías de los eutécticos, donde morfología no es otra cosa que una palabra para la forma que adoptan las fases en el microconstituyente, ¿sí? Entonces, este microconstituyente particular tiene esta morfología de láminas, hay otros microconstituyentes que tienen otro tipo de morfologías, por ejemplo, en el caso de las fundiciones hay morfología de lo que se llama laminillas, ¿sí? O flakes en inglés. Bueno, hay distintos tipos de microconstituyentes, depende de un montón de factores de la química del material, ¿sí? De algunos parámetros termodinámicos. Para nosotros, este es el más representativo, es el que suele darse en la mayor parte de los casos, y es importante porque nos sirve como primer paso para entender lo que va a pasar después con los aceros. Bien, entonces, si uno enfría en el punto eutéctico, hay que notar algo muy importante, que es que el punto eutéctico es aquel que tiene la temperatura de fusión más baja de todo el sistema, ¿sí? No solo eso, sino que la temperatura de fusión es única. Bien, entonces hay una única temperatura donde todo el líquido pasa a sólido y donde todo el sólido pasa al líquido. Si nosotros calentamos un sólido de temperatura eutéctica, de composición eutéctica, justo a la temperatura eutéctica, todo el líquido pasa al mismo tiempo a la fase, perdón, todo el sólido pasa al mismo tiempo a la fase líquida. Y eso es muy bueno. Bien, una aplicación que se usó por mucho tiempo en soldadura electrónica es justamente una composición, un sólido que tuviera aproximadamente 60-62% de estaño, así que estuviera muy cerca de la composición eutéctica. ¿Por qué? Y bueno, porque me facilita la generación de la fusión del material, porque es la temperatura más baja de fusión del material. Por otro lado, no tengo el problema de que cuando lo estoy calentando para fundirlo hay un rango, y entonces, por ejemplo, puede ser que funda una parte del material, pero otra no se fundiera, y entonces cae una gota. Cuando cae, digamos, yo tengo el alambre de soldadura, lo caliento, una parte se funde, otra no, cae, la parte que no se fundió me genera un defecto en la soldadura. Bueno, ese es un problema. Es bueno que sea un único rango una única temperatura de fusión y no un rango, ¿sí? O que el rango sea lo más chiquito posible. Y por otro lado, y ahora lo vamos a ver, es porque
como este microconstituyente en sí mismo tiene sus propias propiedades mecánicas y todo el sólido que se forma está compuesto por el microconstituyente este, que son las laminitas, entonces el sólido tiene propiedades mecánicas homogéneas, ¿sí? Y propiedades eléctricas también homogéneas, entonces es beneficioso para la soldadura. Ya no se usa más porque, por supuesto, el plomo, digamos, se identificó que es tóxico para los organismos vivientes, particularmente para los seres humanos, entonces hoy las aleaciones que usan para lo que se llama soldering, para soldadura de componentes electrónicos, se han reemplazado por un compuesto muy parecido, que en vez de ser plomo es bismuto, ¿sí? El elemento metálico que es el otro componente que se combina con el estaño y tiene un diagrama muy parecido al del plomo estaño. El diagrama del bismuto estaño está en la guía para hacer ejercicios, es el que se usa hoy día actualmente en soldadura de componentes electrónicos. Bien. Ahora vamos entonces a ver qué pasa. Ahora vimos exactamente lo que pasa en el punto eutéctico. Bien. Vamos a ver qué pasa en estas zonas de acá, ¿sí? Cuando estoy en el medio del rango donde estoy cerca del eutéctico, pero no estoy todavía en los rangos donde predominan las fases de los componentes puros. Bien, vamos a ver entonces qué pasa justamente en la zona esta, ¿sí? Entre la composición, digamos, por ejemplo, en este rango que está acá, ¿sí? O pasa lo mismo exactamente en este rango que está acá, ¿sí? En la zona donde cuando enfriamos el líquido, el sólido que se forma, el líquido se va cambiando la composición hasta que en algún momento adopta la composición eutéctica. Vamos a ver cómo es esto. Supongo que tenemos este sistema que está acá, 40% de estaño, bien. En este punto es todo líquido, ¿sí? Empezamos a enfriar, empezamos a enfriar, empezamos a enfriar. Cuando cruzamos la línea de líquidos empiezan a aparecer, ¿qué cosa? En este campo, acá me indica que es alfa más líquido, ¿bien? O sea, empieza a aparecer alfa de esta composición y líquido de esta composición, ¿bien? Y seguimos enfriando, acá se ven las islas de alfa, ¿bien? Las islas de alfa van creciendo hasta este punto, ¿bien? Y en este punto, ¿sí? Tenemos las islas de alfa lo más grandes que pueden ser y el líquido de composición eutéctica, ¿bien? Y acá viene la novedad de lo que ocurre en los diagramas eutécticos, que es que el líquido que está entre las islas de sólido alfa, una vez que alcanza la composición eutéctica, se solidifica como si fuera solo, como si estuviera solo el eutéctico, ¿bien? Un líquido de composición eutéctica. Entonces lo que pasa es que aparece un diagrama, esto quedó un poco tachado, vamos a hacerlo de vuelta, un diagrama, una morfología como la que aparece acá. Están las islas originales, y fíjense que el diagrama lo dibuja esquemáticamente de la misma manera, ¿sí? Están las islas de alfa originales, ¿sí? Esta es esta que está acá, esta es esta que está acá, y esta es esta que está acá, pero el líquido que tenía esta composición en este punto, ¿sí? Este líquido, ¿bien? Este líquido que está en amarillo acá, que tiene una composición de 61,9% de estaño, ¿bien? La composición del eutéctico que habíamos visto hace un ratito, ese líquido solidifica como el eutéctico, ¿bien? Y eso se ve claramente en esta metalografía que está acá, ¿bien? Donde se puede observar la formación de una fase anterior, ¿sí? La fase en este caso sería de alfa. ¿Por qué? Y bueno, porque es una aleación que tiene mayor cantidad de plomo, ¿bien? Esta tiene 40% de estaño, 60% de plomo. Entonces es lógico pensar que va a tener más plomo que estaño, ¿bien? Si estuviéramos del otro lado, las islas que se formarían primero serían islas de beta, ¿bien? Del sólido compuesto principalmente por estaño, ¿sí? Y lo que decimos es que entonces acá tenemos las fases, se forma alfa puro, ¿bien? Y esas las vamos a llamar el microconstituyente proeutéctico, o sea, esto es lo que llamamos alfa proeutéctico, ¿bien? Porque se formó antes del eutéctico. Si estuviéramos de este lado serían sólidos o islas o granos de sólido de beta proeutéctico, ¿bien? Acá es alfa proeutéctico. Y además tenemos el microconstituyente eutéctico. Entonces, en este caso, ¿bien? Tenemos a las fases del sistema. Fíjense acá, las fases no cambiaron. Acá es alfa y líquido y acá sigue siendo alfa y beta. Lo que pasa es que la novedad ahora, y que complica un poquitito en los cálculos, y de eso hay un montón en la ejercitación para hacer, es que ahora las fases están repartidas en microconstituyentes diferentes, ¿sí? O sea, ahora lo que tenemos es, acá tenemos alfa y beta, ¿bien? Pero alfa está como fase pura, ¿sí? Como microconstituyente proeutéctico en estas islas que están acá, ¿sí? En estas islas que están acá, está como microconstituyente proeutéctico y además
está como laminita dentro del microconstituyente eutéctico. Beta es un poco más fácil, está solamente como laminitas en el microconstituyente eutéctico, que son acá las líneas blancas. Bien, pero alfa no. Alfa está repartido en las dos fases. Bien, y de esto hay un montón de ejercicios en la guía, utilizando cálculos y haciendo las cuentas paso a paso en cada punto, digamos, del diagrama de equilibrio, se puede determinar cuánto alfa está como sólido proeutéctico y cuánto está dentro del eutéctico. ¿Cómo? Bueno, vamos a plantearlo esquemáticamente y queda para ustedes hacer las cuentas. Pero esencialmente, fíjense, en este punto que está acá, que lo voy a marcar ahora, este que está acá, es el punto donde se formó la máxima cantidad posible de sólido alfa. ¿Bien? Porque después, de sólido alfa proeutéctico. Porque después, pasado ese punto, el líquido solidifica y todo el alfa que se forme ahí va a estar como alfa proeutéctico. Como alfa dentro del eutéctico. ¿Bien? Entonces, en este segmento que está acá, vamos a pintarlo de otro color, ¿sí? Este segmento que está acá me representa la proporción de alfa proeutéctico. ¿Bien? Y esta parte que está acá, vamos a ponerle otro color, por ahí un amarillo, es la proporción de líquido que me representa la proporción total de microconstituyente eutéctico. ¿Bien? De alfa y beta en forma eutéctica. ¿Bien? Entonces, si nosotros terminamos la cuenta, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo, no lo vamos a hacer en detalle, para hacer las cuentas, pero si nosotros suponemos que acá, este verde, por ejemplo, ¿sí? Me representa vamos a decirlo más o menos a ojo, vamos a hacerlo, un 50%, ¿sí? Del segmento total. Y este amarillo, ¿sí? Me representa un 50%. En realidad, cuando hagamos la regla de la palanca, ¿sí? Justo un poquito por debajo, ¿bien? De la temperatura eutéctica, fíjense, la cantidad de alfa viene representada por este segmento que está acá, todo este largo. ¿Bien? Y la cantidad de beta viene representada por este segmento que está acá. Bien. Entonces, fíjense que hay mucho más alfa, ¿bien? ¿Sí? Este que está acá, el rojo, hay mucho más alfa que beta, lo cual es lógico porque la aleación tiene mucho más de plomo. ¿Bien? Ahora, este alfa, gráficamente, está constituido por el alfa, esta cantidad, digamos, la verde, que era el alfa proeutéctico, más esta otra cantidad que está dentro del alfa eutéctico. ¿Bien? Entonces, ese 50%, ¿bien? De alfa proeutéctico se sigue manteniendo y después hay otro porcentaje que aparece que es parte del alfa eutéctico. ¿Bien? Entonces, el 50% del sistema, como pusimos los números acá, es alfa proeutéctico. El otro 50% es eutéctico y ese eutéctico a su vez está compuesto por una pequeña proporción de beta y una proporción de alfa. ¿Bien? Si sumamos las cantidades de alfa proeutéctica y alfa eutéctica, me tiene que dar el valor del segmento total. ¿Sí? Y esa es la manera en la cual se hacen estas cuentas para determinar la cantidad de alfa, por ejemplo en este caso alfa, y cómo están repartidos los microconstituyentes, en alfa proeutéctico y en alfa eutéctico. Bien. Bueno, vamos entonces a ver un poquitito más de qué puede pasar en casos un poco más extremos en los diagramas cuando aparecen otro tipo de comportamientos y ya vamos a entrar en el diagrama hierro-carbono, que es el diagrama principal de la materia, ¿sí? Que es uno de los diagramas principales que vamos a estudiar. Bueno, este es el diagrama del cobre-zinc, bien, cobre-zinc, y lo que se ve en este diagrama es que, bueno, hay diagramas un poquitito más complicados, ¿sí? Por supuesto, hay otro tipo de transformaciones de fase, hay otro tipo de puntos invariantes, no nos vamos a meter en detalle. Lo que les quería marcar acá es que, por ejemplo, acá tenemos alfa puro, acá tenemos una fase intermedia beta prima, acá tenemos una fase intermedia gamma, acá tenemos una fase intermedia epsilon. Son fases como que se comportan como un sólido homogéneo, ¿sí? Como una fase homogénea, intermedias dentro del diagrama, ¿sí? Este diagrama en particular es muy interesante, lo vamos a ver en la clase de cobre y aluminio, ¿sí? Porque este en particular es el que explica
las fases presentes en los latones, ¿sí? Que son aleaciones de cobre y zinc justamente, pero bueno, es simplemente para mostrar que la vida puede ser un poquito más complicada en el caso de diagramas donde aparecen fenómenos un poco más particulares. Y después tenemos otro tipo de comportamiento cuando se forman, por ejemplo, intermetálicos, ¿sí? Este es el diagrama magnesio-plomo, ¿sí? Que forma el intermetálico magnesio-2-plomo. Bien, y acá la particularidad nada más es que el intermetálico es una línea recta porque su composición está fija por la fórmula estequiométrica del compuesto. Bien, y es esencialmente, el intermetálico parte al diagrama en dos, ¿sí? Esto es como un diagrama individual, ¿sí? Y esto es como otro diagrama. Bien, este diagrama, fíjense que se ve como el diagrama del plomo estaño que vimos hace un ratito, y esto también se ve como el plomo estaño, individuales, ¿sí? Donde el intermetálico parte el diagrama. Bien, eso va a ser muy importante porque en el caso del hierro-carbono aparece un intermetálico muy particular, que es la cementita, que es el carburo de hierro o hierro 3 carbono. Bien, y nosotros vamos a estudiar la parte del diagrama hierro-carbono solamente hasta la aparición del intermetálico cementita o carburo de hierro. Todo el resto del diagrama no nos interesa. No vamos a estudiar hasta el 100% de carbono, ¿sí? Solamente las aleaciones que tienen mucho hierro y hasta un cierto porcentaje de carbono, que vamos a ver que es 6,7%. Bien, ahora lo vamos a ver. Pero esencialmente ese comportamiento de intermetálicos pasa en el hierro-carbono y pasa en otros sistemas. Otro muy conocido es el cobre-aluminio, ¿bien? Que da origen a un intermetálico que es muy importante porque es el intermetálico que endurece las aleaciones de lo que llaman los duraluminios. Ya lo vamos a ver cuando vayamos a las clases de aluminio. Bien. Bueno, vamos a ver entonces la introducción al sistema más importante para la materia de ciencias materiales, que es el sistema hierro-carbono o hierro-carburo de hierro, ¿sí? O hierro-cementita, son distintos nombres para el mismo diagrama, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito de qué se trata y por qué estos nombres diferentes. Bien. Esencialmente este es el diagrama, ¿sí? Así como está, vamos a presentarlo, vamos a ver las distintas zonas del diagrama, ¿sí? Para eso vamos a verlo directamente sobre la pantalla porque se va a ver un poquitito mejor. Bien, vamos a ver entonces cuáles son los ejes de este sistema, ¿sí? Vamos a ver, tenemos como siempre en el eje Y la temperatura, ¿sí? En el eje X tenemos la composición en términos de contenido de carbono, ¿sí? Porcentaje de carbono, hasta 6,7%, que es donde ocurre la formación del intermetálico, ¿sí? Acá es 6,7% porque, fíjense, acá tenemos el compuesto carburo de hierro, ¿sí? Que tiene, si queremos saber el porcentaje de carbono en el carburo de hierro, esto es cuántos, esto es gramos por mol, ¿sí? Cuánto es la masa atómica de un átomo de carbono, que es un átomo por celda unidad, dividido la masa atómica de todo el compuesto, que es 12 gramos por mol, ¿sí? La masa atómica del carbono, más 3 por la masa atómica del hierro, que es 56 gramos por mol. Bien, esta cuenta da igual a 12 dividido 12 más 3 por 56 es 168. Bien, esto es igual a 12 dividido 180. Esto es igual a 6,66 periódico por ciento. Por eso le ponemos 6,7%. Bien. Vamos a ver entonces las distintas partes del diagrama, ¿sí? A alta temperatura, como siempre, tenemos todo puramente líquido. Acá tenemos la fase carburo de hierro, ¿sí? Que para este diagrama le vamos a empezar a dar nombres particulares. Se va a llamar cementita, ¿sí? La fase intermetálica se llama cementita. Bien. Luego tenemos lo que pasa con el hierro puro, que ya lo venimos charlando, lo hemos charlado en la clase de introducción donde hablamos del concepto de alotropía. Básicamente el hierro, ¿sí? Es lo que me marca acá, ¿sí? Acá hay una flechita, bien, que me dice es alfa o ferrita, que es una estructura BSC hasta una temperatura de 912 grados. Por encima de esa temperatura se convierte en austenita, que es o gamma o hierro gamma, que es una fase FCC, cúbica central del cuerpo. Cúbica central en las caras. Luego seguimos aumentando la temperatura a 1394, vuelve a tener una transformación alotrópica, ahora se llama ferrita también, ferrita delta, bien, con una estructura también BCC, por eso se llama ferrita. La estructura es la misma, lo que pasa es que el parámetro de red es diferente porque estamos a temperaturas diferentes, o sea, acá es ferrita alfa, austenita, ferrita delta, y acá 1538 grados es la temperatura de fusión del hierro puro, bien.
Y esas son, digamos, básicamente las fases posibles para el hierro, ¿sí? Acá arriba, a 1493 grados, tenemos lo que se llama una transformación peritéctica, ¿bien? Es otro punto invariante del sistema, ¿sí? Es lo que dice acá, reacción peritéctica. La reacción peritéctica es una reacción en la cual, cooperativamente, un sólido y un líquido se convierten en un único sólido diferente, ¿sí? En este caso es ferrita delta y líquido se convierten cooperativamente en austenita. Nosotros no lo vamos a estudiar en detalle porque las cosas que vamos a ver en esta materia, los conceptos relacionados con hierros, con el diagrama hierro-carbono y con los aceros, tienen que ver con lo que pasa en esta zona del diagrama, ¿sí? En las funciones vamos a charlar un poquito de qué pasa, obviamente, con esta zona del diagrama, pero eso es lo máximo. Vamos a trabajar siempre en fase sólida. Por eso no lo vamos a estudiar en particular. Al que le interese, no tiene particular aplicabilidad a la ciencia de materiales aplicada a estudiar la transformación de los aceros en estado sólido, que es lo que se hace principalmente en la industria con distintos procesos, laminación, forja, trasfila, lo que sea, digamos, cualquier tipo de proceso suele hacerse en estado sólido, ¿bien? Entonces no vamos a introducirnos en este detalle, ¿sí? Es importante estudiarlo, saber que existe, en algunos tipos, por ejemplo, en soldadura puede llegar a tener algún impacto la formación de la retención de ferrita delta, pero son temas un poquito más avanzados, un poquito más de procesos que nosotros no vamos a estudiar. Por lo tanto, para nosotros, esta parte del diagrama no le vamos a dar particular atención, ¿sí? Simplemente sabemos que ahí arriba está el hierro líquido y hay un punto que llamamos peritéctico. Bien, nada más. Para nosotros va a ser mucho más importante qué es lo que pasa en esta zona del diagrama, ¿sí? Y acá es donde quiero introducir el primer concepto particular de este tipo de diagrama. Fíjense, hay un punto, que es este que está acá, que ocurre a 0,76% de carbono, que se parece mucho a este punto. Bien, este punto es el eutéctico, ¿sí? Acá un líquido se transforma cooperativamente a dos sólidos. ¿Cuáles sólidos? Austenita y cementita. Bien, entonces en este punto transformamos austenita y cementita. Es un eutéctico como el que vimos recién. Lo que pasa es que la austenita también tiene un comportamiento parecido, pero la austenita es una fase sólida. Esto es hierro FCC. Entonces, lo que ocurre en el punto este, que vamos a llamar punto eutectoide, bien, porque es una derivación, es una degeneración del punto eutéctico, es que un sólido, que en este caso es la austenita, ¿sí?, se va a transformar en alfa y cementita, ¿bien?, en otras dos fases diferentes. Y lo va a hacer con algunas características muy parecidas a lo que pasa en el punto eutéctico. La diferencia es que ahora, en este punto, va a ser muy importante la difusión, porque para que ocurra esa transformación, se tienen que mover los átomos dentro del estado sólido, porque todas las fases que juegan en el eutectoide están en estado sólido, ¿bien? Entonces, para que ocurra la transformación, ya no es como en el caso del eutéctico, que era todo líquido y los átomos en líquido tienen bastante más movilidad porque no están enlazados a una estructura fija. Acá están todos en forma cristalina, están todos ordenados en un cristal, en cristales diferentes. Entonces, cuando ocurre la transformación de una de las fases a las otras dos fases, en la transformación del eutectoide, en este caso la austenita transforma a ferrita y cementita, tiene que haber difusión. Bien, y la difusión nos va a ayudar a entender muchos de los fenómenos alrededor de lo que pasa, digamos, con los aceros, alrededor de ese punto. Bien, ese punto se da a 727 grados y una composición de 0,76% de carbono. En muchos libros van a encontrar que a veces se dice 0,8% de carbono. Desde el punto de vista práctico, 0,8% es una buena... está bien tomar 0,8% como contenido de carbono. Bien. Y ahí es donde ocurre el punto objetivo. Y lo vamos a ver en detalle cómo ocurren las transformaciones. Bien. Entonces tenemos básicamente en total 5 fases en el diagrama de hierro-carbono. ¿Sí? Tenemos a la ferrita alfa, una fase, la austenita, ¿sí?, que es FCC, otra fase, la ferrita delta, la tercera fase, el líquido, la cuarta fase, y la quinta fase es nuestro intermetálico. Bien, y ahora vamos a ver qué es lo que ocurre, bien, dentro, vamos a las características de cada una de las fases y cómo ocurren las transformaciones entre estas fases. Bien, entonces antes de parar vamos a ver un poquito eso, las características de cada fase. La ferrita, ¿sí? La ferrita es carbono, ¿sí?, en solución sólida en una estructura BCC,
bien, donde el límite de solubilidad es muy bajo. Fíjense, el límite de solubilidad es 0,022. Esto tiene bastante lógica. Habíamos hablado de que la solubilidad dependía del tamaño de los huecos intersticiales. Esta es una estructura BCC. En la estructura BCC los huecos intersticiales son muchos, pero son muy chiquititos de tamaño, con lo cual es lógico pensar que no puedan tolerar mucho carbono en su interior, ¿sí? Entonces el carbono, como está en solución sólida intersticial, bien, esto ya lo habíamos charlado, tiene muy baja solubilidad en el cristal BCC de ferrita. Bien. Es una fase blanda, dúctil y tenaz, pero que tiene transición dúctil frágil. Este fenómeno que hablamos cuando charlamos del ensayo de Charpy, hay una cierta temperatura a la cual las estructuras BCC se bloquean y se comportan completamente frágiles, como si fueran un vidrio. Bueno, eso le ocurre a la estructura BCC. Por lo tanto, hay que tener bastante cuidado cuando trabajemos con aceros que tengan fase ferrita, porque tienen una mínima temperatura, un límite a la temperatura de uso, ¿sí? Hay temperaturas por debajo de las cuales hay una temperatura por debajo de la cual no se puede usar el material porque el material está completamente frágil, porque la ferrita está como frágil completamente. Bien. Y como dato de color, digamos, ahora vamos a charlar después sobre las características del hierro en sí, pero la fase ferrita es ferromagnética, es decir, que tiene magnetización espontánea hasta una temperatura de 770 grados. ¿Sí? No vamos a meternos a ver el detalle de cómo funciona el fenómeno del ferromagnetismo. Esencialmente tiene que ver con un alineamiento de los espines entre los átomos vecinos. Hay una fuerza que es la que impulsa ese alineamiento, ¿bien? Y esa fuerza es vencida por las fuerzas de vibración internas y de movimiento dadas por la temperatura, por la energía cinética de las partículas a temperaturas más elevadas. Por eso, a 770 grados se pierde el fenómeno del ferromagnetismo en lo que se llama la temperatura de Curie, ¿bien? Como dato de color de la ferrita, ¿bien? Luego tenemos a la austenita, bien, que fíjense, tiene un límite de solubilidad mucho más grande, ¿sí? Es 2,14%, es un montón, bien. La solubilidad de carbono de la ferrita es muy grande y eso tiene que ver con que la ferrita, con que la austenita es una estructura FCC y en la estructura FCC los huecos son más grandes, bien. Fíjense que es 100 veces más grande la solubilidad. Pasamos de 0,022 a 2,14. Bien, son 2 órdenes de magnitud. Esa es la diferencia entre una FCC y una BCC en cuanto a la solubilidad de los huecos intersticiales. Es una fase también blanda, dúctil y tenaz. Para los aceros básicos, puros, de hierro-carbono nada más, no existe a temperatura ambiente, no podemos tener austenita a temperatura ambiente, salvo que hagamos algún tratamiento térmico particular o que nos quede lo que se llama la austenita retenida. Ya lo vamos a ver cuando veamos algo de ensayo de Jomini, temple y revenido. O le agreguemos elementos aliantes, vamos a verlo, por ejemplo, cuando veamos aceros inoxidables, ¿sí? De momento para nosotros la austenita solo ocurre a altas temperaturas, ¿sí? Siempre por encima de 727 grados, ¿bien? Que es la temperatura del eutectoide. Y como dato de color, como en la ferrita ferromagnética hasta 770, la austenita es amagnética, ¿sí? No presenta el fenómeno de ferromagnetismo. Y por último, tenemos la cementita. La cementita es, de alguna manera, en las reacciones de hierro-carbono, el buffer de carbono, ¿sí? Siempre que el carbono sobra y no puede estar ni en la austenita ni en la ferrita, ¿sí? Porque pasamos el límite de solubilidad, de alguna